como esta no es una exposición sobre el punk, sino a partir del punk y los rastros que ha dejado en el arte contemporáneo, también me parecía que justamente los artistas mexicanos contemporáneos transparentaban de una manera muy significativa esos rastros del punk. Bueno, no solo viene del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, viene antes del Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid y del Museo Artium Vitoria. Un buen sitio en el que podía recabar y recaer era en México. Y muy desde el principio el Museo del Chopo se sumó al proyecto. No es una exposición histórica en absoluto, no es una exposición de carácter histórico, es una exposición que piensa justamente que el punk no es solamente el movimiento cultural relacionado con la música, con la moda y el movimiento social también relacionado con ello. Un recorrido por aquellos artistas que se han sentido tocados por algunos de los elementos o que transparentan algunos de los elementos que el punk, como ejemplo mayúsculo de una serie de movimientos que atraviesan el siglo XX y que tienen que ver con la radicalidad, la puesta en duda y el cuestionamiento, ponen en marcha. Por su propia esencia, por haber tenido lugar en medio de la escena musical, por haber utilizado elementos de los mass media y de la cultura de masas como la televisión, eso le dio un influjo y una capacidad de influencia que ha hecho del punk no solo ese movimiento, sino prácticamente un adjetivo, una manera de entender el mundo y una manera de entender la cultura. Yo no creo que podamos hablar de punk ahora. Podemos hablar de cómo el punk es un adjetivo. Es un adjetivo que en sí mismo, la palabra punk es un adjetivo que nos sirve para resumir toda una actitud, y una actitud frente a la cultura y frente al arte y frente a la vida. Punk básicamente ejemplifica una respuesta frente a una sociedad agresiva, frente a una sociedad que tiende a alienar a los individuos, que coarta sus libertades y frente a la que muchos individuos, al margen de las generaciones y más allá de las generaciones, se sienten incómodos. Insisto, el punk, más que el movimiento, y a lo que se refiere esta exposición, es más que el movimiento, a la actitud. Y es una actitud que localizamos en el dadaísmo, en el situacionismo y también en el punk. La diferencia, insisto, es que el punk tiene lugar utilizando los medios de masas y tiene una suerte como expresión que permite que hoy en día podamos hablar de una actitud punk y que podamos localizarla en muchos lugares. Al final, cuando hablamos de punk, de lo que estamos hablando es de incomodidad, de cómo el arte, la cultura sigue siendo un vehículo de incomodidades. La creación cultural, sea en el sentido que sea, solo existe cuando hay un conflicto, cuando hay la necesidad de aflorar ese conflicto. Otra cosa es que tener la suerte de que ese conflicto, además, interese a otras personas, llegue a otras personas y empatice con otras personas. Pero digamos que si no hay conflicto, no hay producción cultural. ¿Donald Trump podría ser un punk? No, Donald Trump es el objeto que provoca que los motivos de resistencia sigan existiendo. ¿Qué le hace falta al mundo? No, le sobran. Al mundo lo que le pasa es que le sobran individuos como Donald Trump. Tantos individuos como Donald Trump. Eso es lo que le sobra al mundo. ¿Qué es lo que le falta? Le falta tolerancia, le falta libertad y le falta que deje de vivir a los individuos en paz.